Islas del sur del mundo. Cerca de 30 horas de navegación desde Valparaíso para maravillarnos con una majestuosa corona volcánica que surge en medio del Pacífico suroriental. Si las millas náuticas se transformaran en kilómetros, serían 670 las que separan al continente de una de las porciones de tierra más emblemáticas y misteriosas de nuestro país. La Robinson Crusoe, una isla oceánica que junto a la Santa Clara y Alejandro Selkirk conforman el archipiélago Juan Fernández. Con una antigüedad de 5 millones de años, la Robinson Crusoe aún no es invadida por la industria turística, a pesar que tiene tesoros naturales que se quisieran muchas islas del mundo. El barco de la Armada de Chile, que visita la isla una vez al mes, es una manera de arribar, quizás la más económica y preferida por los isleños, que ver en el barco el transporte ideal para los víveres y bienes que le permiten un mejor pasar en la Robinson Crusoe. La otra vía es mucho más exclusiva, una avioneta con capacidad para 7 pasajeros con una frecuencia semanal que varía según el clima. Llegamos a la isla con el fin de descubrir su tesoro, pero no aquel del que tanto se habla en libros de historia y que estaría oculto en alguna de sus cavernas, sino más bien pensando en descubrir a su gente y poder explorar las riquezas que están bajo y sobre sus aguas, paraíso desconocido para gran parte de los chilenos. El nombre de Robinson Crusoe de esta isla ya se debe a que una escritora uruguaya que vivió acá en la isla le pidió al presidente de la época, Frei creo que fue ya, que Frei Montalva, Frei Papá, que por favor, o sea, si podían cambiar el nombre de esta isla que se llamaba Más a Tierra. La verdad que cuando Juan Fernández descubrió esta isla, encontró esta más a tierra, más hacia el continente, y otra más afuera, que estaba más hacia el Océano Pacífico. Entonces primero se llamó Más a Tierra y después Más Afuera. Pero era un nombre poco atractivo. Ya, esta escritora un poco tenía más mundo, ¿cierto? Pensando en un futuro turístico, y además la importancia de la novela Robinson Crusoe en esa época, ya decidieron que le pusieron a esta isla Robinson Crusoe como el nombre del personaje ficticio de la novela de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, y la otra isla que es más afuera le pusieron a Alejandro Selkirk, que es el nombre del verdadero personaje histórico, que vivió acá 4 años y 4 meses. Nuestra aventura comienza en el muelle de la bahía de Cumberland, lugar de llegada y despedidas, punto de encuentro familiar y forjador del vínculo entre el mar y sus habitantes. Iniciamos el ritual del buzo. La revisión de los equipos se hace necesaria siempre, más aún cuando las profundidades visitadas en ocasiones superarán los 25 metros. En total, somos 5 investigadores y 2 lugareños que realizan faenas de buceo deportivo en la isla. Nosotros tenemos que relajarnos en el agua y respirar profundo, largo, ¿no? Para salir las burbujas. Si yo por A veces motivo viene alguien y sin querer me saca mi regulador de mi boca, el regulador se va a llenar con agua, la parte exterior. Si yo me lo vuelvo a colocar y respiro, voy a tragar esa agua. Lo que yo tengo que hacer, que no debiera pasar, es volver a colocármelo en la boca y uno puede, se llama purga. Esto limpia el regulador.
vuelvo a respirar. Obviamente que esto es por si acaso, porque si uno lo tiene bien puesto en la boca y nosotros estamos a pareja y no pasándonos por encima, no debiera suceder que alguien accidentalmente te lo sacara, o a veces en lugares más pequeños puede engancharse la manguera, uno queda aquí y te saca el regulador. Pero como va bien calzado en la boca es difícil, pero deben saberlo. La meta era llegar hasta el sector de Tres Puntas. A 1 hora en bote a motor de la isla, ahí se ubica la lobería del lobo fino de Dos Pelos. Apenas uno se sumerge, se nota su curiosidad y falta de timidez para acercarse a los equipos. A este tipo de lobos es muy raro verlos cerca del continente, aunque es conocida su capacidad de migración a lo largo de las costas chilenas. De hecho, se ha encontrado evidencia de lobo fino en sectores como Puerto Montt y Chiloé. La lejanía del archipiélago de la corriente de Humboldt y la presencia de corrientes subtropicales determinan una temperatura del agua que en verano llega a 20 grados Celsius. Esto permite una gran biodiversidad de peces con un alto grado de endemismo. De hecho, se ha constatado que muchas de estas especies poseen un vínculo mayor con áreas polinésicas, como Nueva Zelanda, Australia o Hawái. El fondo marino o bentos de los alrededores del archipiélago se caracteriza por la presencia de numerosas especies de estrellas, cangrejos y erizos. Uno de los más abundantes es el erizo negro insular, muy distinto tanto en su sabor como en su estructura al erizo continental, especialmente pues sus púas, que le sirven de defensa, se han desarrollado mucho más debido a la gran cantidad de depredadores que existen en su ecosistema. Además, su adhesión al fondo es mayor y tienen un mejor poder de desplazamiento sobre el bentos. Todas ellas, armas que no sirven de mucho ante uno de sus más grandes y abundantes depredadores, las viejas de Juan Fernández. Las condiciones bajo el mar cambian radicalmente y ya en la superficie, el llamado velo de la novia sobre el Cerro Yunque anuncian la llegada de la lluvia. Endemismo es de interés científico y de conservación, y más que nada porque especies endémicas son especies que se encuentran solamente en un lugar, un hábitat, entonces no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Y la manera que esto pasa muchas veces en las islas volcánicas como en los Galápagos, en el mismo archipiélago de Juan Fernández, es porque cuando nace una isla empieza a ser colonizado por especies que llegan de otras partes, como por ejemplo que llegan del continente. Entonces llegan, forman una población y a través del tiempo empiezan a cambiar. Pero lo interesante es que no cambian de la misma forma que las poblaciones que lo dieron origen, como la del continente.
Entonces, después de mucho tiempo, empiezan a ser tan distintos que ya no son la misma especie, es una especie nueva. Una de las grandes amenazas que hay al endemismo es la introducción de especies exóticas. Las especies exóticas llegan por varias razones. Algunos llegan porque la gente los trae, los pinos, los eucaliptos, los gatos, y otros llegan de manera fortuita, llegan pegados a los cascos de barco, en el agua de lastre, por otra forma de transporte, en los mismos aviones puede ser. Entonces, estas especies llegan y pueden cambiar las interacciones que hay con comunidades nativas. Entonces, por ejemplo, pueden competir por recursos, como la zarzamora que compite por espacio, o podría depredar, como los gatos que comen huevos de fardela, o incluso podría facilitar otra especie. Por ejemplo, el picaflor endémica utiliza varias plantas exóticas. Hay que esperar unos días para un mejor tiempo que permita llegar hasta los alrededores del sector denominado Sal si puedes, sitio donde llevaban a los reclusos castigados cuando en las primeras décadas del siglo XX la isla era ocupada como presidio. Finalmente el clima nos da una tregua y las condiciones de luz son óptimas. Está húmedo y un poco helado, pero sabemos que al entrar al mar el ambiente cambia. ¿Qué tipo de turismo se hace acá en la isla Robinson Crusoe? Bueno, un turismo de intereses especiales, en el cual las personas que vienen a Juan Fernández esperan descubrir Juan Fernández como tal y poder hacer caminatas como trekking, descubrir los miradores, bucear, que es una de las cosas que vamos a hacer hoy, y en el cual nosotros podemos encontrar una biodiversidad marina que es muy diferente al continente, debido a que nos encontramos fuera de la corriente de Humboldt. Tenemos aguas más templadas, más transparentes, más visibilidad, y a la vez tenemos especies de peces que no existen en el continente y solamente existen aquí. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Qué especies endémicas? Existe, por ejemplo, el congrio de Juan Fernández, Lotela fernandesiana, es una especie endémica. Y la cabrilla, existe el pampanito, el pez, se llama Scorpio chilensis. Y tenemos también la langosta, Juan Fernández, que ustedes muy bien la conocen, que es única en Chile. Cada buceo y cada rincón de Juan Fernández tiene su propio ecosistema. Ahora descubrimos un ambiente marino donde las grietas y pequeñas cavernas son muy abundantes, alojando y protegiendo a diferentes especies que después del temporal salen a alimentarse. Una de ellas es la morena, un pez de roca, de temperamento y aspecto agresivo, que solo ataca cuando se ve amenazada. Común en los diferentes mares del mundo, la morena puede dar a quien le moleste una mordedura profunda, principalmente por lo filoso de su dentadura. También abundan otros extraños y hermosos como el Scorpaena uncinata, también conocido como pez escorpión o pez roca, que ocupa su camuflaje para evitar a los depredadores en las cercanías de arrecifes. Muy cerca de ahí, a unos 15 minutos de navegación, se ubica otro lugar de buceo denominado el Adriático, donde la visibilidad aumenta a 20 metros. Ahí se hace habitual la aparición de cardúmenes de pampanitos y cabrillas de aleta larga que dan la bienvenida a los visitantes guiando el camino hacia un arrecife artificial.
es la langosta de Juan Fernández, la especie encargada de despedir nuestra expedición submarina. Es hora de volver a la superficie. De su explotación vive gran parte de los isleños, ya sea en forma directa a través de la pesca o indirecta a través de congelados, gastronomía o artesanía. El recurso es controlado por los mismos pescadores en conjunto con Cernapesca, permitiendo una alianza que vigila la sobrevivencia del recurso. Para saber un poco más de su extracción, qué mejor que Don Juan, uno de los pescadores más antiguos de la isla. Claro, la trampa aquí está en el fondo de mar. En esta es la posición que tiene que quedar la trampa. A la encuentra se encarama por aquí para arriba. O por acá, o por allá, a cualquier lado. Y ve la carnada que está aquí en la carnada, de eso a comer. Y ya no sale ya porque aquí no se tiene donde sujetarse porque se resbala, cae agua nuevamente. A nosotros al parar, al levantar la sombra para sacar la langosta, tengo que el cordel tiene para arriba. Entonces la rampa queda así, llega al bote y llega así la rampa. Así llega el bote. Entonces lo pescamos solo dos, uno a un lado, solo y le echamos adentro el bote. Y este aquí es la puerta. Aquí se saca el cordel la puerta se saca para el lado y se saca la langosta por aquí. ¿Y qué ocupa de carnada? Cabeza de pescado, viriola, cabeza de viriola. Hay breca, un pescado que se llama breca, ese va entero. Se que tajea bien tajeadito y se mete el alambre que está ahí. Aquí en este alambre va la carnada. Aquí, este mueble. Se encarna por ahí por la puerta y se arregla y se encalla. La lejanía del continente y la abrupta geografía de la isla Robinson Crusoe ha hecho muy lento el desarrollo del turismo en la zona. Incluso quienes llegan en avioneta deben aterrizar en una pequeña planicie para luego abordar una embarcación que tras 1 hora y media de navegación los llevará a la bahía de Cumberland, el lugar más poblado de todo el archipiélago. Eso para felicidad de algunos pocos que pueden llegar a la isla y disfrutar de parajes inolvidables casi en completa soledad. El turismo, lamentablemente, digamos, por los costos que significan venir a la isla, transporte aéreo, lamentablemente no hemos podido desarrollar como hemos querido, como hemos deseado. Lamentablemente, digamos, aquí esto, o la gente que generalmente quiere ir a la isla, prefiere irse a otro lugar, no sé, a Cancún o a Brasil con el costo del pasaje. Estamos hablando que el pasaje acá para un isleño, un turista, está costando 420.000 pesos. Y eso es muy alto el costo. Y con los buques armados tampoco podemos hacer turismo porque son 3 días. Y eso, digamos, la idea es tenerlo más tiempo acá, a lo menos 5 o 6 días. Así que mientras no tengamos la conectividad aérea definida, clara y con pasajes que tengan un menor costo, difícilmente vamos a hacer un turismo masivo. Yo creo que el turismo que tenemos ahora es más que nada un turismo selectivo y por esa razón que llega muy poca gente y la inversión es fuerte acá en la isla por parte de los empresarios turísticos, pero lamentablemente, digamos, no hemos podido lograr traer, digamos, a más gente, a más turistas. A la isla generalmente viene un turismo más que nada científico, que ellos están muy interesados por la flora y fauna que tenemos acá y por la cantidad de endemismo, que el 60% de las especies que hay en la isla son únicas en el mundo.
Por lo tanto, generalmente vienen muchos científicos, muchos botánicos, biólogos, también están muy interesados en todo lo que es la parte marítima. Hoy en día tenemos trabajando varias universidades para ver cómo el desarrollo de la langosta, el sistema larvario. Entonces creo que esa gente viene con un fin determinado. Ahora el turista que viene a la isla a turistear viene por un tema de pesca deportiva, o por un tema de buceo, o un tema también de trekking. Uno de los tesoros más importantes de Robinson Crusoe son los propios isleños. Entre ellos existen personajes de carne y hueso que ya son parte del mito de la isla. Uno de ellos es Chicho, un pescador de langostas respetado por todos. Mientras pescaba en las cercanías de la isla, su casa se incendió y perdió absolutamente todo. Pero su espíritu positivo le permitió enfrentar la adversidad de muy buena forma. Ante la escasez de material de construcción, recolectó botellas y construyó su hogar. Hoy, su casa es parada turística obligada de todos quienes arriban a la isla, más aún cuando la hospitalidad gastronómica es una de las cualidades de este querido pescador. Corvinita, palometa. Se me incendió todo, y perdí todo, y después como tenía material y todo, y con botella salía gratis, de que ahí empecé a hacer con botella. ¿No tenía botella? No, pues ya era de madera, toda de madera. Después hice nueva yo y ahí empecé con la botella. ¿Y ha contabilizado más o menos cuántas tiene su casa? No, pero perdí la cuenta ya como 25.000 más o menos. ¿Qué le decían sus vecinos que estaban medio locos? ¿Se reían? Si me culpa yo, le sacaba la basura. Claro, ya botella nomás. Esta es la pantalla de tele, ¿eh? Ah, qué buena. Le puse una ampolleta adentro. Ahí. ¿Y qué programa? Apaga la luz de allá. Eso vale, ¿eh? Cuando hay viento fuerte, todas las botellas sirvan. Le saqué las tapas. Sí, sirven, sí. Parece que tiene una casa silbadora. Y todo el río con pura botella, y sigue con viento fuerte. Todo sirve. Pero el archipiélago Juan Fernández no se ha hecho famoso solo por sus aguas. De hecho, las más de 9.500 hectáreas del Parque Nacional que comprenden las islas Robinson Crusoe, Santa Clara y Alejandro Selkirk presentan más de un 60% de flora endémica, transformándose en uno de los parques con más endemismo del planeta. De su flora endémica se alimenta el colibrí de Juan Fernández, una especie única en el mundo con un tamaño promedio de 13 centímetros. El macho presenta un color rojizo en sus plumas, mientras que las hembras un hermoso tinte verde. Habita en arbustos y jardines y se estima que su población no supera los 700 ejemplares, estando en peligro de extinción. El tema endemismo, nativo, era ajeno, era un lenguaje absolutamente incomprensible. Pero ustedes hoy día conversan con la comunidad, conversan con los niños sobre todo, y ya dominan el tema de endemismo, de ecología, de ecosistema, parque nacional, reserva. Sí, ¿qué encontramos en la reserva? Que está
definida principalmente por su recurso flora, es lo más importante en todo caso, o lo más notorio, ¿ya? El alto endemismo que tiene, o sea, es el endemismo más alto del planeta. Hoy día estamos en un 65%. ¿Por qué digo hoy día estamos en un 65%? Porque cada vez hemos ido descubriendo especies nuevas. Entonces, en la proporción que hay de nativo y endémico, ha aumentado el endemismo, porque se han descubierto otras especies nuevas. ¿Qué es eso? Endemismo y nativo, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia. El nativo llega, el endémico nace y se genera aquí. Es decir, que de alguna parte del planeta, aquí hay lo que se llama la fitogeografía o la biogeografía. Hay especies que se emparentan con otras que están en Nueva Zelanda, que están en México, que están en la cordillera, que están en el sur de Chile. A 12.000 kilómetros de acá hay especies que se emparentan con las que están acá. Se emparentan porque en algún momento de la génesis de las especies, de que se empezaron a especificar, a diferenciar de otras, tenían una relación con alguna especie que era de Nueva Zelanda, por ejemplo. Pero que aquí, al llegar, hace cientos de miles de años, o un par de millones de años, o 3 millones de años o más, adquirieron características propias. Canelo es una especie nativa de Chile, es el árbol sagrado de los nativos, ¿cierto? De los indígenas, pero acá lo tenemos como una especie endémica, o sea, es un pariente, pero no es el mismo canelo. El canelo de Chile se llama Drimys winteri y este es el Drimys confertifolia, o sea, este canelo es de Juan Fernández, es única y exclusivamente de Juan Fernández. ¿La diferencia con el otro canelo? Las diferencias son genéticas, ¿ya? Si tú lo llevas a un análisis de su patrón genético, es distinto. No, por esa razón es que se llega a la conclusión que son especies distintas. Tenemos 135 especies. Yo sé que hay otras que todavía se están clasificando, pero como número, 135 especies endémicas, de 220 más o menos que son nativas, o sea un 65% endemismo, el más alto del planeta. Ni el viento, ni los numerosos temporales que frecuentemente visitan a Juan Fernández han hecho mella en el arraigo de su gente. Muchos que se van vuelven al poco tiempo, buscando la tranquilidad y sencillez de la isla. Han habido investigadores que han hecho trabajos muy serios, pero hay muchas personas que no hacen trabajos serios, sino recopilan lo que dijeron ciertas personas sin crítica a la fuente. Pero nosotros, puntualmente en el colegio, ya los converso mucho, trato de contextualizar, porque la idea de enseñar historia es contextualizarlo con lo que tenemos. Y en este caso, la isla se presta, aquí tenemos un fuerte español, tenemos las cuevas de los patriotas, es cierto que hablamos que ahí llegaron los patriotas, o sea, las personas que en Chile formaron la primera Junta Nacional de Gobierno, ¿ya? Y además se gestó todo el movimiento republicano en Chile. Ellos estuvieron acá, abandonados, ya desde 1814 a 1817, y caminaron por donde estamos nosotros. Y eso, para que los niños sientan la historia, la vivan, es súper importante. También nosotros unimos que Arturo Prat, por ejemplo, que es un héroe famoso, para mí el personaje del civil de la historia, digamos. Él también vino a la isla cuando era grumete, paseó por hizo un dibujo, un croquis que está en la Casa de la Cultura, ¿ya? Y a nosotros nos llena de orgullo ese tipo de cosas. En
Ya la noche llega a Robinson Crusoe, acompañada de música, fuego y luna. Sus habitantes se unen en una postal fantástica para despedir nuestra aventura por una de las islas del sur del mundo.